Hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Vamos a dar estos segundos para que los demás participantes se vayan conectando. Mientras tanto, en el chat, como siempre, les pedimos que se vayan presentando. Si está compartiendo su enlace de conexión con algún otro colega, por favor que le cambie su nombre para que al momento de dar los certificados, pues pueda aparecer como que asistió durante la sesión. Ahora sí, gracias una vez más por estar aquí en esta nueva sesión de la serie educativa Ecos, Nutrición y Diabetes. Recuerden, esta serie educativa es gracias a la subvención de HERSA. Para la agenda de hoy les vamos a estar hablando de las vías generales. Tenemos lo que es la encuesta de Quality Improvement, preprueba, didáctica, postprueba. Vamos a tener espacio de preguntas, como siempre, y presentación y discusión de casos, anuncios y cierres. Ahora sí, sin más, pasamos con Alexandra, que nos va a estar presentando la encuesta. Gracias, Samara. Como saben algunos de nuestros participantes, durante esta serie hemos presentado varias prácticas aplicables, que son esas herramientas basadas en evidencia que ustedes pueden implementar en su día a día. Así que en el día de hoy tenemos una encuesta, porque pues ya estamos casi al final de nuestra serie educativa y es una encuesta que hicimos al inicio de la serie. Así que ahora queremos volver a preguntarles sobre el uso de estas prácticas en específico. Si ustedes son proveedores de salud, si atienden pacientes directamente, pues esta encuesta es para ustedes, así que las vamos a estar colocando en el chat, ya la acabo de colocar, y agradecemos, ¿verdad?, la participación de ustedes porque esto nos ayuda a evaluar nuestros proyectos y a conocer, ¿verdad?, el efecto que estamos teniendo en ustedes. La vamos a dejar unos segunditos o minutitos en pantalla en lo que otros participantes se siguen integrando. Cualquier pregunta nos dejan saber por el chat. Gracias, Xiomara. Claro que sí, vamos a darle estos minutitos para que ustedes puedan acceder. En el chat se encuentra el enlace, pueden acceder a él y me voy a detener unos minutos para que puedan contestarla. Veo una pregunta por el chat. Ya ni Diana la contestó. Pero para aclarar, para el beneficio de todos, si recibieron recientemente una encuesta de necesidades de parte de nosotros y la contestaron, también les agradecemos. Entiendo que esa debe ser la encuesta a la que Larisa se refiere. Esa encuesta en particular era para conocer sus intereses, ¿verdad? En estas series educativas. Como ustedes saben, siempre estamos haciendo series educativas en base a sus intereses. Así que pues esa encuesta es diferente a esta. Veo otro comentario, me sale sección no disponible en la encuesta. Gracias por dejarnos saber, voy a verificar el enlace y lo comparto nuevamente. Alguien también comentó, es la preprueba, ya la completé. No, esta no es la preprueba la presentamos justo después de esta encuesta. Sí, estaban teniendo problemas con el enlace, me disculpo, voy a confirmar y lo envío nuevamente. Ujú. Y voy a colocar
Lo coloqué nuevamente. eh, si me pueden confirmar con un dedito arriba o un comentario, lo agradezco. Veo un dedito arriba. Muchísimas gracias. Pues lo vamos a dejar por aquí. De igual forma, vamos a hacer un anuncio por la plataforma IECO. María, veo que no le funciona, pero le voy a enviar entonces un mensaje aparte a ver si le funciona ese enlace. Y vamos a hacer un anuncio por la plataforma IECO para los que no tuvieron oportunidad de contestar. Gracias a todos. Perfecto, vamos a continuar. Muchísimas gracias, Alexandra. Gracias, Xiomara. De nada. Como guías generales, les pedimos que puedan encender sus cámaras, queremos conocerlos, que tengan una participación activa, por favor, no tengan miedo a abrir su micrófono, compartir sus experiencias, escribir en el chat en cualquier momento durante la sesión. Aquí ahora sí se encuentra lo que sería el QR code para la preprueba. En un momento le va a estar abriendo lo que sería la preprueba, ya se encuentra abierta. También en el chat se encuentra lo que sería el enlace para la preprueba para aquellos que no les haya abierto y el QR code. La encuesta va a estar abierta por unos breves minutos y luego se va a estar cerrando. Ahora voy a dejar de compartir pantalla y vamos a estar pasando con la doctora para que pueda comenzar la sesión durante la tarde de hoy. La licenciada, la doctora Maribel, ¿se encuentra por acá? Sí, estoy por aquí. Buenas tardes. Ahora sí, buenas tardes. Adelante, doctor. Voy a cambiarle que me tiene un poquito. Muy buenas tardes a todos. Están pudiendo ver la presentación. Si alguien me da la señal de que sí pueden ver la presentación, se lo voy a agradecer. Ok, perfecto, Sí, se gracias, puede ver. Indiana. Sí. Bueno, pues buenas tardes a todos. Mi nombre es María del Campos Rivera. Estoy con ustedes en la tarde de hoy para compartir un poco de lo que son las guías, ¿verdad? De preparación, en particular cuando estamos hablando de pacientes que padecen de diabetes, para que así puedan atender sus necesidades ante la realidad, ¿verdad? Que cada vez más nos tenemos que enfrentar a desastres de diversos tipos. Y en el caso de nosotros, pues tenemos una temporada definida donde los desastres ocurren
con mayor frecuencia. Déjenme ver. Gracias por el aviso. Les comparto, ¿verdad?, las divulgaciones que tendría que ofrecerles en términos de que soy investigadora principal, ¿verdad?, de varios estudios auspiciados por la industria farmacéutica que son llevados a cabo aquí en el Centro de Investigaciones Clínicas. Y adicional a ello, investigadora principal de un proyecto de educación en ciencias de implementación de base comunitaria que se llama Semilla. También soy la fundadora de un centro de medicina de estilo de vida que está ubicado en los predios de Antiguo Oso Blanco, en el primer piso del Forward Center. Así que comencemos con el tema que nos, ¿verdad?, ocupó en la tarde de hoy. Y para estar claro de qué estamos hablando, ¿verdad?, según la Organización Panamericana de la Salud, la preparación ante emergencias y desastres, ¿verdad?, nos conlleva que es el conjunto de conocimientos, capacidades, planes y acciones organizadas para anticipar y responder y recuperarse de los impactos de eventos adversos. Implica evaluar riesgos, capacitar a la comunidad, realizar simulacros y acopiar suministros esenciales para salvaguardar vidas y reducir la vulnerabilidad y asegurar la continuidad operativa. En este caso, como sé que estamos, ¿verdad?, dialogando con profesionales de atención primaria, estamos hablando de la continuidad operativa a diferentes niveles, ¿verdad?, que va desde el individuo y sus necesidades particulares. De ahí pasamos a la familia, a la comunidad en donde ese individuo, ¿verdad?, vive su vida e interactúa con los diferentes actores que inciden en su estado de salud y que necesitan su apoyo para poder restablecer su capacidad operativa. Desde entonces, su fuente de suplido de hidratación, alimentos, farmacia, proveedores de servicios de salud, que algunos pueden ser miembros de su comunidad próxima o como pueden ser miembros de comunidad distante, particularmente lo que son servicios especializados. Así que todos esos actores son llevados entonces a aportar a lo que sería ese plan de acción cuando estamos hablando de pacientes que se están preparando para poder manejar cualquier situación que pudiera ser considerada una emergencia o desastre y que padece una condición crónica. Este plan conlleva, ¿verdad?, varios componentes, pero hay unos elementos que son clave y que nos ayudan a guiar ese proceso que puede parecer abrumador en un inicio, pero si los vamos guiando desde una estructura que nos permita trabajar de manera progresiva y consistente, podemos alcanzar la meta. Esos componentes claves incluyen esa planificación, ¿verdad? Eso de no esperar a que el evento ocurra para entonces definir cómo voy a proceder, sino de manera anticipada, poder no solamente establecer cuál va a ser ese plan de acción y poderlo comunicar efectivamente. En esa comunicación, a quién tiene que ir dirigida, quién es mi audiencia que debe conocer cuál es mi plan de acción, a todos los niveles que previamente he mencionado, desde el individuo a su familia, igual los lugares donde va a procurar los servicios de atención que requiera según su realidad como paciente. ¿Cuáles son las rutas que voy a tomar? Dependiendo del lugar donde me encuentre en el momento del evento de la emergencia, porque no necesariamente nos vamos a encontrar ubicados en el lugar donde habitualmente tenemos nuestros recursos y las rutas establecidas. Ese plan pudiera surgir o originarse desde el lugar donde vivimos, como pudiera originarse del lugar donde trabajamos, de donde cuidamos de otros. Y cuando estamos hablando de pacientes pediátricos, definitivamente debe incluir el entorno escolar. ¿Cuáles son esos suministros? ¿Qué debe contener ese kit de emergencia cuando estamos hablando en particular de pacientes que padecen de diabetes? El nivel de concienciación, no solamente de los riesgos particulares de las áreas de convivencia de estos pacientes y de donde reciben servicios, sino también de quienes las acompañan en sus vidas, tanto del de componente de servicios como su red de apoyo social que les permita sobrellevar cualquier situación de emergencia, reconociendo a su vez que las necesidades particulares de cada paciente que padece de diabetes, no meramente por la edad, no meramente por el sexo, no meramente por el tiempo que llevan viviendo con la condición, sino también por el estado de control de la condición y de otras comorbilidades que la puedan acompañar, pudiera requerir diferentes niveles de apoyo para poder atender cualquier situación, no solamente en el estado basal para mantener un buen estado de salud, sino también, más aún, en caso de una emergencia.
El anticipar esas necesidades y poderlas identificar correctamente y reconocerlas debiera influenciar lo que es ese proceso de desarrollo del plan de acción. Y esto conlleva, ¿verdad?, el crear esa conciencia a todos los niveles que permitiría entonces que los recursos necesarios, que ese plan de acción sea un ejecutable a los niveles de las personas que padecen de estas condiciones, no importa dónde estén, en gestión de equidad y reconociendo que no todos los recursos están disponibles en igual de condición en todos los lugares. Y podemos enfrentar, como lo hemos vivido en el pasado, ¿verdad?, más de una situación de emergencia a la vez. Así que cuando se enfrentan, ¿verdad?, amenazas o multidesastres, cuando catastróficos que no solamente van a trastocar un sistema de comunicación, que pueda trastocar un sistema de transportación, que pueda trastocar un sistema de ofrecimiento de servicios, cómo restablecemos el flujo de recursos, la comunicación, la atención a las personas en donde están identificadas que la necesitan y con qué periodo vamos a estar revisitando la fuente de información que nos permite dirigir los recursos de manera concertada, porque sabemos que por más que le brindemos de las herramientas a que las personas puedan tener su plan de acción y su cajita de emergencia, eso va a tener un límite, ¿verdad? No necesariamente vamos a poder sostener a las personas y su cuidado por periodos indefinidos en condiciones de respuesta a una emergencia que tiene diferentes fases, pero la capacidad de sostenerte cada una de estas fases también está influenciada por las condiciones basales que tengan estos pacientes en su origen. ¿Qué quiero decir con esto? No es lo mismo un paciente que padece de diabetes tipo 2, que solamente depende o utiliza medicamentos orales para lograr el control de su condición, que un paciente que requiere de otros niveles de cuidado, como pudiera ser medicamentos inyectables como la insulina y otros, que requieren de un manejo particular de ese medicamento, de lo cual vamos a hablar un poquito más adelante, como pueden ser pacientes que tienen complicaciones que son altamente vinculadas como la diabetes, como es la pérdida de función renal. La capacidad de sostener esos pacientes en una etapa de emergencia, en esa respuesta inicial, va a ser diferente y va a también estar influenciada por los recursos que hace dentro de su capital social cuenten para atender su situación. Así que no solamente tenemos que tomar en cuenta los diagnósticos y comorbilidades que tenga el paciente, sino también aquellos elementos que por la naturaleza de la persona, los recursos con los que cuenta y cómo haya identificado la manera de integrar esos recursos a su plan de acción, son determinantes de a quién nos tenemos que movilizar a atender primero y poderles apoyar en una ejecución a nivel sistémica de un plan de emergencia. En esa fase de planificación hay recursos disponibles, no tenemos que empezar de cero. La Organización Panamericana de la Salud nos brinda, ¿verdad?, unas herramientas y unas guías a seguir para que nosotros como médicos podamos establecer para la población que podemos definir según el censo de pacientes a quienes atendemos, dónde están ubicados estos pacientes y hacia dónde tenemos que dirigir estos recursos. De igual manera, cuál es el mínimo de recursos que cada vez que anticipemos que va a haber un aumento, ¿verdad?, de estos eventos, crear conciencia de qué debe contener estos kits de emergencia, que decididamente en todos nosotros, ¿verdad?, debemos tener un suplido adecuado de agua para podernos mantener hidratados, pero en el caso de pacientes diabéticos esta cantidad pudiera requerir que sea mayor y que también tengan fuentes de comida no perecedera, pero con una revisión particular según las necesidades particulares de la nutrición, no solamente por la presencia de diabetes, sino también por las otras comorbilidades que puedan estar presentes en estos casos, como puede ser hipertensión, como puede ser la disfunción renal, que muchas de estas comidas no perecederas pudieran incluso ser causa próxima de que la condición se saque de balance y que el paciente pueda sufrir una emergencia por consecuencia de lo que está consumiendo. Así que esa selección dentro de los recursos que hay disponibles ser consistente y darle recomendaciones proactivas a los pacientes de cuáles son las mejores opciones para ellos. Y hay guías específicas para pacientes que tienen problemas de función renal, de las dietas que aún en condiciones de que tengan que desplazarse de su hogar, pueden utilizar para poder sostener, ¿verdad?, en el mejor balance posible, sin sobrecargar su sistema, si es que por razones de la catástrofe que haya ocurrido, no se le pudiera brindar el apoyo de su diálisis en esa etapa inicial del desastre por consecuencia del evento.
Ahora, el poder lograr los suministros en las cantidades que son necesarias no es algo que se debe, ¿verdad?, establecer a última hora, es algo que de manera anticipada, nuevamente, teniendo definida nuestra población, teniendo definidas las necesidades particulares de esa población, para poderle guiar de manera proactiva en sus procesos y de esa manera determinarles lo que sería la inversión a nivel de cada uno de los actores que promueve, ¿verdad?, que esos pacientes se puedan mantener en control de su condición, aun cuando tengamos que atender una respuesta a emergencia. Esto lo hacemos a través de crear la conciencia del paciente y también de su cuidador y brindarle oportunidad de poner esas destrezas en práctica, ¿verdad? No es meramente diseminar información general con una guía que ellos puedan seguir para poder establecer los recursos que van a adquirir para poder hacer posible contar con esa cajita de emergencia, sino también ponerlo en práctica para que todas las personas que tengan que actuar en ese plan de acción sepan qué es lo que van a hacer en el momento que se active la emergencia. Esto es un gráfico que les representa, ¿verdad? También viene de la Organización Panamericana de la Salud, de lo que es la coordinación a nivel sistémica de todos los diferentes actores que tienen que incidir. Y esto lo traigo, ¿verdad? Porque estamos hablando no solamente de pacientes que por virtud de tener un diagnóstico van a estar en una categoría de pacientes vulnerables, sino que ese nivel de vulnerabilidad grado según el estado de control basal de su condición y cuánto de manera proactiva haya definido que va a tener consigo disponible para atender su situación de salud y obviamente los recursos que vengan del capital social en que cuenta al momento que surge el evento. ¿Cómo nosotros entonces definimos ese nivel de vulnerabilidad y cuál es el estatus de situación de Puerto Rico en cuanto a eso? En estas estimaciones, ¿verdad? Recientemente se publicaron unas guías que nos dejan saber cuáles fueron los factores que tomaron en cuenta a nivel poblacional para definir cuál es el nivel de la vulnerabilidad de nuestras comunidades por los individuos que viven en ellas. Y en Puerto Rico los factores que fueron tomados en cuenta fueron la condición de pobreza, el número de personas adultas responsables de menores en el hogar, el nivel de hacinamiento en la unidad del hogar, el nivel de educación, el empleo, la clasificación de discapacidad, la cobertura de seguro médico y que tuvieran edad de mayor de 65 años, acceso a un vehículo y acceso a Internet de banda ancha. Al hacer el estudio se demostró que todos los municipios de Puerto Rico no mostraron niveles altos de vulnerabilidad social en comparación, pero que algunos tenían tasas altas en relación con el estado de libre asociado en totalidad. ¿Qué significa esto? Que a pesar de que ciertamente todos los municipios de nuestro archipiélago tienen un mayor nivel de vulnerabilidad que cualquier localidad en Estados Unidos, aún dentro del propio archipiélago hay unos municipios que son más vulnerables aún que otros, y aquí le demuestra la diferenciación, ¿verdad?, de lo que es ese nivel de vulnerabilidad según fue evaluado en el 2019, de lo que son los riesgos identificados en el porcentaje de la población que tiene 3 factores de riesgo o más y residen en Puerto Rico versus aquellos que residen en algún lugar fuera en los Estados Unidos. Cuando lo miramos a nivel de municipio, podemos identificar las zonas donde este índice de tener 3 factores y más de vulnerabilidad, y como les mencionaba anteriormente, es uno de los determinantes de cómo nosotros nos vamos a poder preparar para atender de manera proactiva y también en el proceso de manejo en las diferentes etapas de un desastre, el balance de una condición crónica cuando está presente. Y este estado de vulnerabilidad base, ¿verdad?, va a requerir recursos adicionales en la eventualidad de que estas personas requieran apoyo. Esto de manera concertada, ¿verdad?, debiera también informar la política pública de la distribución de recursos ya de anticipado, reconociendo que tenemos mayor cantidad de poblaciones vulnerables en esta zona. En esta lamilla lo que les comparto es que al día de hoy esta plataforma está disponible públicamente y pueden procurar identificar, dependiendo de dónde esté ubicado su lugar de práctica, y si visita más de un entorno de práctica, puede explorar cuál es el perfil de la población del entorno donde usted está ubicado. Y de esa manera usted puede definir
como un ente de apoyo a sus pacientes que residen en municipios o regiones particulares de nuestro archipiélago, cómo usted va a estar estableciendo en colaboración de sus pacientes y apoyo de ellos un plan de acción que esté consistente y esté consciente de este elemento de vulnerabilidad social y los recursos, ya sea por vía de política pública, donaciones u otros, que usted va a tener que procurar para poder atender esas brechas que surgen a partir de esos niveles de vulnerabilidad, sea cual sea el factor que incide en que estén presentes. Y aquí lo que estamos marcando, ¿verdad? Aquellos municipios que tienen poblaciones que tienen 3 factores o más que los hacen vulnerables. Ya hablando específicamente de lo que es el proceso de establecer la planificación ante el primer paso, ¿verdad? De lo que son esos los elementos base de atención de un paciente con diabetes que tiene que establecer ese plan de acción para manejo de desastre. El primer proceso sería esa evaluación y orientación de ese perfil de vulnerabilidad. Ya hablamos de que ese nivel de control de la condición no va a ser el único factor, ni tampoco cuál es el tratamiento habitual que tiene el paciente para alcanzar ese control, sino también cuáles son aquellos recursos que tiene disponibles para poder atender esa emergencia y configurar su kit de manejo de emergencia que debe estar disponible en más de una localidad si el paciente tiene, ¿verdad? Su trasfondo o su tiempo, ¿verdad? Dedicado a más de un entorno. Porque no sabemos desde qué punto, ¿verdad? Una emergencia pudiera ser declarada que requiera que tenga que activarse esa implementación del plan de manejo de emergencia. Esos requisitos de lo que es el plan de continuidad de tratamiento que debe ser trabajado en colaboración con ese médico que le da ese cuidado de salud para que lo tenga bien informado y que también de manera anticipada, si tiene que establecer planes alternos según la disponibilidad de recursos, que ya de manera anticipada y de la fuente confiada y el acompañamiento de los profesionales de la salud con quien ha recibido su cuidado, le puedan brindar los recursos educativos que les permitan hacer esas transiciones o modificaciones y guiar ese proceso según sea necesario. De la misma manera, informar y educar de que si un paciente vive en un lugar donde el desplazamiento ante un desastre es altamente probable, que tengan el reconocimiento de que no debe esperar tarde dentro del proceso de un desastre para tomar esa decisión. De igual manera, si debe tomar alguna medida, entrada o de anticipación a esa temporada de huracanes, de revisitar cuál es el estatus de medidas preventivas, como pudiera ser la vacunación, no solamente de la vacunación anticipada, de ver cómo está, ¿verdad? Que está al día con su vacuna de tétano, ante la posibilidad de que en un desastre pueda tener una lesión que requiera, ¿verdad?, tener esta protección al día, sino también otras vacunas que en condiciones que pudieran surgir de hacinamiento, de tener que desplazarse a un área de refugio, por ejemplo, o exponerse a otras personas que no típicamente son con las que convive, que puedan estar expuestos a en alta densidad de personas que pudieran inducir, ¿verdad?, unas brotes de enfermedades infecciosas para los cuales si estamos vacunados tenemos mejor condición, ¿verdad?, de poder sobrellevar esas condiciones de coexistir con otros conciudadanos de su área. Esos recursos de poder promover esa resiliencia se deben trabajar nuevamente de manera progresiva y proactiva, porque cuando estamos trabajando con poblaciones vulnerables, las inversiones que se pudieran requerir para tener ese kit de emergencia disponible, actualizado, que no sabemos en qué momento pudiera surgir cualquier evento, no solamente es la temporada de huracanes, sino también otros tipos de eventos que han surgido y pueden seguir surgiendo, como han sido los terremotos, pues poderlo mantener disponible, actualizado y vigente, que sean inversiones progresivas y que no, pues, la vulneren otras áreas del cuidado sostenido por razón de los gastos que conlleve el poder contar con ese recurso. ¿Cómo guiar a los pacientes y brindarles esas herramientas que le permita asegurarse que tienen todos los elementos que necesitan? Pues una guía importante la provee, ¿verdad?, la Asociación Americana de Endocrinología, que tiene esta lista de cotejo que permite que los pacientes puedan ir sobre ella y asegurarse de esa manera que han recibido de su equipo de atención médica la información que necesitan para tener claro
cuáles son los medicamentos, cuál es la dosificación, en qué periodo toman esos medicamentos. Esto lo podemos lograr y apoyarlo por vía de estrategias que pueden ser facilitadas por nuestros récords médicos electrónicos, que les permita a ellos acceder a lo que es la reconciliación de medicamentos que los sistemas de récord electrónicos nos brindan. De igual manera, el historial de enfermedades corrientes y ese historial con medicamentos no solamente se debe enfocar en lo que son los medicamentos de atención de la diabetes, sino también de otras comorbilidades que si no se tratan de manera continua pudieran causar un descontrol en la diabetes. Esto debe formar parte de documentación que debe estar contenida dentro de esos kits de emergencia para que cualquier persona que le pueda brindar apoyo desde la ubicación a donde se tenga que trasladar tenga la información necesaria y que el paciente pueda comunicar la información requerida para su atención. Otra de las recomendaciones es que cuenten, ¿verdad?, con un identificador que permita, ¿verdad?, que lo use en todo momento donde pueda estar en condiciones que las personas que conocen de su condición no estén presentes, para que así cualquier persona pueda saber que usted padece de la condición de diabetes, qué tipo de diabetes, y que eso sea tomado en cuenta ante una situación donde usted pueda estar fuera de conciencia para comunicar que esa es su realidad. De igual manera, debe contar no solamente con el medicamento en las mejores condiciones posibles según las circunstancias en que se encuentra, para poder preservar su integridad y capacidad funcional, pero también los equipos de monitoreo durante el proceso del desplazamiento o el manejo agudo y de desastre. Esto incluye lancetas, maneras de poder, ¿verdad?, monitorear esos niveles de azúcar, igual manera donde disponer todos estos equipos punzantes para que así podamos evitar que cualquier otra persona se pueda ver afectada por la necesidad del paciente que tiene que continuar ese monitoreo. Capacidad de mantener, ¿verdad?, la electricidad o la potencia, ¿verdad?, de los equipos de monitoreo continuo si los usa, igualmente las bombas de insulina. Y tener disponibles fuentes de glucosa de acción rápida ante la posibilidad que pueda desarrollar un estado de hipoglicemia que lo pueda atender de manera ágil. Estos kits, una vez se establecen, debe estar en una caja que esté en contenido que esté protegido, ¿verdad?, de la humedad, y que debe ser revisada cada 3 meses para asegurarse de que no tienen en ella todavía recursos que ya estén expirados, que no estén vigentes, o que haya tenido en algún momento la necesidad de remover de su caja de emergencia algún producto que no lo haya reemplazado. Dentro de esa concienciación también hablar con la familia y aquellos que son los recursos próximos a la persona con la condición para que puedan establecer en ese plan de emergencia de manera proactiva, según las necesidades particulares de ese paciente, cuál va a ser la acción a tomar según los diversos tipos de desastres que se puedan presentar, reconociendo ese ambiente y ese entorno donde ellos conviven, dado que la emergencia surja desde el área del hogar, que surja del área de trabajo, que surja del área de la escuela. ¿Cuál va a ser el lugar de encuentro? ¿Quiénes dentro del recurso de donde están partiendo hacia el manejo de la emergencia deben estar en conocimiento de cada persona en base a su condición, su tratamiento y sus personas contacto de recursos? Y esos listados también deben incluir el listado de quiénes son sus profesionales de atención médica, la información de contacto al día, incluida la farmacia en donde suplen sus medicamentos, y de manera anticipada en cualquier desastre se debe procurar el contar con un resuplido de medicamentos registrado en la farmacia donde compra sus medicamentos de rutina, para que si por alguna razón pierde acceso a sus medicamentos o el medicamento puede perder la potencia, lo pueda entonces adquirir sin tener que mediar una receta nueva como parte del manejo de la emergencia. Todo esto debe ser, ¿verdad?, configurado, dialogado, pero igual se debe poner en práctica. No debemos esperar que surja el desastre para entonces darnos cuenta cuánto de lo que en algún momento hablamos que íbamos a hacer, sabemos realmente cómo ponerlo en práctica, y que ha mantenido, ¿verdad?, la vigencia en la conciencia de todas las personas que se declararon que iban a ser parte de ese plan de emergencia. Sumamente importante la continuidad de la protección de la persona con diabetes en términos de los efectos que pudiera tener cualquier lesión en condiciones que sean atípicas, que pueden causar ansiedad y preocupación.
que puedan resultar en heridas no intencionadas, particularmente en el área de los pies. Por lo tanto, deben llevar medias, zapatos cerrados en todo momento para protegerse de estos tipos de lesiones y contar con primeros auxilios, ¿verdad? Un kit básico de primeros auxilios para de que surgiera alguna lesión menor en la piel que la puedan atender a la mayor brevedad. Nuevamente, de manera anticipada, revisitando no solamente ese perfil de medicamentos, listado de profesionales de atención médica con información de contacto, sino también los refuerzos de las vacunas anuales según la edad. Igualmente, lo que es el estado de vacunación contra el tétano ante la posibilidad de que surjan lesiones no intencionadas. En ese manejo del medicamento, cómo preservar su integridad, pues estar consciente de cuáles son los requisitos según establecido, ¿verdad?, por cada uno de esos medicamentos y tener consigo una neverita que pueda entonces en ella almacenar su insulina y otros medicamentos inyectables que puedan requerir refrigeración. En esto deben tener almohadillas de gel que les permitan mantener la temperatura estable, evitando que estos medicamentos estén en contacto directo con esas almohadillas, porque de estar en un estado de congelación va a perder la potencia y la efectividad de estos inyectables, así que esto se debe evitar de igual manera los extremos de la temperatura al no exponerlo al sol ni colocarlo, ¿verdad?, en este contacto directo ni con las almohadillas ni con el hielo. En este plan de manejo de emergencias, de usted anticipar que por las necesidades que tiene como paciente y la vulnerabilidad por no tener un capital social robusto, si sabe que va a tener que acudir a un refugio, no espera que surja la emergencia, si en su municipio ya tienen definido cuáles son estas localidades, trate de establecer de manera anticipada quién es la persona designada en atención a estas localidades y ver cuáles son las capacidades que tienen para manejar las que usted como paciente con diabetes o que sus pacientes con diabetes pudieran necesitar en su cuidado en una emergencia o desastre. Existen guías establecidas tanto por el FDA para el almacenamiento de la insulina y como entonces en la eventualidad de que usted esté brindando apoyo a un área donde se han desplazado pacientes que no tienen los recursos disponibles, pero que han llegado donaciones o suplidos de alternativas de darle tratamiento, por ejemplo, de la insulina. El FDA ha publicado guías de cómo entonces convertir de lo que el paciente habitualmente usa, que lo va a derivar del listado de medicamentos que el paciente debe tener en su plan de acción, para que pueda entonces modificarlo a las alternativas que tenga presente en ese lugar donde está brindando el servicio. Con relación al almacenamiento y las alternativas de cuánto puede durar ese medicamento, aun cuando no se está almacenando en condiciones idóneas, que es en el estado de refrigeración, porque no haya luz. Y estamos manejándolo, por ejemplo, utilizando estas almohadillas de gel o en un método alterno que lo tengamos que mantener en un área que esté no expuesto a la luz, en un gabinete que no esté expuesto al calor directo. ¿Cuánto tiempo puede durar este medicamento bajo esas condiciones? Aquí les brindo una tabla de los diferentes tipos de insulina y la duración que pudieran alcanzar tener si monitoreamos la temperatura a lo largo de ese tiempo y tratamos de preservarla dentro de esos rangos. De igual manera, otros medicamentos que también son administrados por vía inyectable, ya entonces no siendo de una ampolleta, sino de las diferentes estrategias, ¿verdad?, que también son utilizadas por muchos de nuestros pacientes. Y otros tipos de medicamentos que también son inyectables y que la frecuencia, ¿verdad?, no es tanta como en el caso de la insulina, porque somos usualmente para uso de una vez a la semana. Sin embargo, también pueden requerir refrigeración y aquí pues les brindo un recurso que les informa de lo que sería la durabilidad fuera de refrigerador. Si se ha comenzado su uso, o sea que ya se ha funcionado la pluma de administración para poder iniciar su uso, o si está completamente intacto. Esta fuente le permite a usted explorar y desarrollar recursos específicos según el perfil de paciente, o si usted es una persona que padece la condición, explorar aquí cuáles los específicos, ¿verdad? Y es una plataforma desarrollada por los Institutos Nacionales de la Salud que le permite a usted mantener al corriente lo que serían las guías de manejo y la durabilidad y seguridad de los medicamentos si los tenemos que almacenar en condiciones que no son las típicas donde las mantenemos en nuestro hogar.
Aquí les brindo mi información de contacto, y les estaré haciendo llegar, ¿verdad? Por vía del equipo de trabajo del fideicomiso y del Instituto de Salud Pública, los recursos específicos para que los puedan compartir con sus pacientes y a través de ellos también trabajar planes específicos en apoyo de la población y la comunidad de pacientes a las que atiendan, ya sea porque son su proveedor de cuidado primario o porque forman parte de algún equipo de trabajo de respuesta en una emergencia.